Hola chicos, os voy a corregir los ejercicios que tuvisteis que hacer en la primera sesión de Física y Química de segundo de la ESO de la semana del 25 de enero. Ya os pongo aquí que segundo B tuvisteis la primera sesión el lunes día 25 de enero y segundo A tuvisteis la sesión el martes día 26, pero realmente teníais que hacer ambos grupos lo mismo, entonces pues hago un vídeo que os sirva para que corrijáis los ejercicios los dos grupos al mismo tiempo. El primer ejercicio que teníamos era de la página 71, el ejercicio 18, que en realidad en segundo B estaba sin hacer y en segundo A ya lo habíamos dejado el otro día prácticamente hecho. Entonces era un esquema y en este esquema pues veis que más o menos es parecido al esquema que nosotros hacemos en clase. Lo que pasa es que aquí, tal y como aparece en el libro, lo tendremos que poner un poco dado la vuelta. La materia se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas y las sustancias puras pueden ser sustancias simples o compuestos. ¿Por qué en el libro nos lo ponen así? Porque a mayores nos mandan completar, con lo que yo tengo aquí, estas flechas de color verde, que nos mandan indicar si para obtener, por ejemplo, a partir de las mezclas sustancias puras o a partir de los compuestos sustancias simples, si lo podemos hacer mediante un método físico o un método químico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mezcla, por ejemplo, imaginaros, de arena y de agua, yo puedo obtener por un lado el agua y por otro lado la arena y las puedo tener mediante un método físico donde no cambio para nada las propiedades de la sustancia, que es, por ejemplo, llevando a cabo una filtración. Si yo cojo un vaso de arena con agua y filtro, mediante ese método físico obtengo sustancias puras. Y en el caso de los compuestos, para obtener sustancias simples, ya tengo que llevar a cabo un método químico. Por ejemplo, si yo tengo pues de compuesto, imaginaros, el agua, para poder obtener las sustancias que lo constituyen, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, es necesario llevar a cabo un método químico, es decir, un proceso químico donde las sustancias que obtengo ya son totalmente distintas a la del principio, con propiedades químicas distintas. De hecho, se llevaría a cabo lo que comentábamos estos días atrás, una electrolisis. Meteríamos corriente y separaríamos hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Entonces, este era el primer ejercicio que teníais. Luego, de la página 72, teníamos el ejercicio 20. Vale, en el ejercicio 20 de la página 72, que lo vemos aquí, vale, pues tenemos, nos dice, indica en tu cuaderno la etiqueta más adecuada a los siguientes sistemas materiales. El primer sistema material que vemos es una botella con alcohol. El alcohol es una sustancia pura, si no está mezclado con nada es puro, pero es un compuesto, puesto que podemos romperlo en los componentes de átomos, es decir, es algo parecido a lo que ocurre con el agua, que lo podemos romper en hidrógeno y oxígeno. Bueno, pues el alcohol va a ser una sustancia pura compuesta que va a estar formada principalmente por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Si seguimos bajando, tenemos aquí unos hilillos, unas hélices de metal. Esto realmente es cobre, y el cobre es una sustancia simple de símbolo Cu. Luego tenemos a la derecha una macedonia, que claramente es una mezcla heterogénea porque ya se pueden ver a simple vista sus componentes distintos, y abajo tenemos un vaso con un yogur, y el yogur en este caso, como no es un yogur donde se le vean las frutas ni nada, pues es una mezcla homogénea. A simple vista no puedo diferenciar sus componentes y tampoco los podría diferenciar pues con la presencia de un microscopio. Mezcla homogénea y poco más. Vale, el siguiente ejercicio que venía de la página 72 era el ejercicio 22. En el ejercicio 22 teníais que clasificar estos distintos sistemas materiales en disoluciones, coloides o mezclas heterogéneas. Vamos a recordar un poco qué era una disolución. Una disolución no es más que una mezcla homogénea. Acordaros que disolución y mezcla homogénea son sinónimos. Luego tenemos las mezclas heterogéneas, que a contrario de lo que ocurría con las disoluciones o con las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas podíamos ver a simple vista la presencia de dos fases distintas o de dos o más fases distintas, o bien con la presencia de un microscopio. Y ya los coloides eran un poco estos sistemas materiales que nos intentaban engañar. Aparentemente
un coloide tiene un aspecto homogéneo, como ocurre por ejemplo con la leche, pero sin embargo, si lo mirásemos a microscopio, veríamos sus distintos componentes. Entonces, el agua de río es una mezcla homogénea. Lógicamente, suponemos que no cogemos ningún pez ni ninguna trucha, por lo tanto, es agua mezclada con distintas sales minerales, no con sal, es decir, no con cloruro sódico, porque la sal está presente en el agua de mar, pero no en el agua de río, pero es una mezcla homogénea, por lo tanto, una disolución. El aire también es una mezcla homogénea, fundamentalmente de oxígeno, nitrógeno, argón, etc., por lo tanto, es una disolución. El plasma sanguíneo, ya sabéis que la sangre es una mezcla heterogénea, de hecho, hemos visto un ejemplo ya en el libro, donde venía esta página importante que hemos comentado en clase, que tenéis que saberos, esto de las mezclas en la vida cotidiana. Veis que aquí abajo aparece la mezcla heterogénea y ponen de ejemplo la sangre. Tenemos luego a continuación la gelatina, que es un caso típico de coloide, lo mismo que ocurre con la mahonesa, que ocurre con la leche, con los geles de baño. La tarta de manzana, que es claramente una mezcla heterogénea. Y las monedas, ojo, veis aquí que pongo que puede ser disolución y puede ser mezcla heterogénea. ¿Por qué? Vale, depende del tipo de moneda. Si os fijáis, si cogéis monedas de céntimos, tienen todos el mismo color. Por lo tanto, es un aspecto homogéneo y es una disolución o mezcla homogénea. Realmente es una mezcla de metales, va a ser lo que llamábamos una aleación. Pero si os fijáis en una moneda, por ejemplo de 1 euro, que tiene un color plateado y otras zonas donde está más dorado, ahí será una mezcla heterogénea, porque ya veis dos fases o dos componentes distintos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vale, el siguiente ejercicio era de la página 73, el ejercicio 31. Nos decían si para fundir chocolate lo calentamos al baño María. Si colocamos un termómetro en el recipiente donde está el chocolate, observamos que empieza a fundir a los 28 grados y no está totalmente fundido hasta los 50 grados centígrados. Teniendo en cuenta esta información, nos hacen unas preguntas. Bueno, muy importante darse cuenta, nosotros vimos en días pasados en clase que una sustancia pura tenía una característica muy importante y era que tenía un punto de fusión y de ebullición constante. Por ejemplo, el agua pura seguro que funde a los 0 grados centígrados y cuando hacíamos las gráficas de calentamiento y de enfriamiento veíamos que a esa temperatura, durante el cambio de estado, la temperatura permanecía constante. Sin embargo, veis que en este caso del chocolate empieza a fundir a los 28 grados y no termina de fundir hasta los 50. No tiene una temperatura de fusión constante, lo que quiere decir que el chocolate no puede ser una sustancia pura, tiene que ser una mezcla de varias sustancias. Si el chocolate fuese de otra marca, ¿fundiría de la misma manera? No, porque en el momento en que el chocolate sea de otra marca, va a tener distintos componentes dentro de la mezcla, es decir, distintas sustancias puras mezcladas y, consecuentemente, la temperatura a la que va a fundir va a ser ligeramente diferente. Y después, el otro ejercicio que teníamos de esta parte era la página 74, el ejercicio 38. Vale, aquí vemos que nos manda a señalar cuáles de las siguientes sustancias son puras. Bueno, pues tenemos los cubitos de hielo, lógicamente es agua en estado sólido. El agua de mar es una disolución, porque aparte del agua tenemos las sales minerales y fundamentalmente la sal, el cloruro sódico. El agua de río también es una disolución o mezcla homogénea. El agua destilada, es decir, agua pura, pues es una sustancia pura, es simplemente H2O. El agua mineral sin gas es una sustancia mezclada, porque es una mezcla, porque aparte de agua tiene las sales minerales. El agua mineral con gas, aparte de ser agua y sales minerales, tiene dióxido de carbono disuelto, que es lo que le da las burbujas, y tanto la nube como la nieve se consideran sustancias, el agua en ellas está como sustancia pura, salvo que esté en un lugar muy contaminado y que por lo tanto habría que hablar de una mezcla por culpa de los contaminantes, pero en cualquier otro caso serían sustancias puras. Bueno, esta era la primera parte de los ejercicios. Después yo os expliqué lo que era una disolución, los componentes de la disolución, es decir, lo que es un soluto, lo que es un disolvente, y vimos distintos ejemplos de disoluciones. En base a eso, teníamos que hacer los ejercicios de la página 60, el 3, el 4 y el 5, es decir, página 60, vamos a empezar por el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dicen, ¿se ven las partículas que forman una disolución con un microscopio? Claramente no. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
Si es una mezcla homogénea, es decir, si tenemos una disolución, las partículas no se van a ver ni siquiera con un microscopio porque son tan diminutamente pequeñas que no son visibles con un microscopio. Por eso, lo que va a ocurrir es que tiene la capacidad de que la mezcla va a ser homogénea y que tenga un aspecto uniforme en todos sus puntos. Entonces, esa es la explicación por la cual no se ven a través de un microscopio. Vale, en el ejercicio 4 nos dice, busca información que te permita conocer la composición del aire. Vale, del aire sabemos que su composición es aproximadamente un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y luego queda un porcentaje muy pequeño de aproximadamente un 1% donde tenemos dióxido de carbono, vapor de agua, argón, etc. Nos dicen que indiquemos en cada caso cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Vale. Sabéis que dijimos que el soluto era el que es el componente mayoritario y el disolvente era el que se encontraba, el soluto es el componente en menor proporción y el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción. Y había una excepción, cuando estaba presente el agua, independientemente de la poca cantidad que pueda haber de agua, decíamos que el agua, por ser el disolvente universal, se consideraba como tal, disolvente. Entonces aquí podéis estar pensando que como hay vapor de agua, pues el vapor de agua vaya a ser el disolvente. Pero eso no ocurre porque el agua es el disolvente y se considera disolvente cuando está en estado líquido, no en estado gas. Por lo tanto, aquí tenemos la disolución, que es el aire, y tenemos que distinguir, por un lado, el soluto y por otro lado, el disolvente. El disolvente va a ser el componente mayoritario, es decir, en este caso, el nitrógeno. Y el soluto, tenemos varios solutos, es decir, tenemos los componentes restantes. Vamos a tener de soluto el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el argón, etc. Entonces, en este caso, repito, aunque esté presente el agua, como no está en forma líquida, no se considera disolvente. Y dentro del mismo ejercicio os piden también la composición del gas natural. Si buscasteis en internet, el gas natural básicamente es metano. De hecho, aproximadamente un 90-95% es de metano. Y luego hay un porcentaje restante donde tenemos otros componentes como el etano, tenemos butano, tenemos nitrógeno, dióxido de carbono, etc. Entonces, dentro de la disolución de la que estamos hablando es gas natural. Es decir, esa mezcla. Y dentro de esa disolución podemos distinguir, como siempre, un soluto o varios y un disolvente. El disolvente es el componente mayoritario, es decir, en este caso, el metano. Y los solutos son el resto, es decir, sería en este caso el etano, el butano, el nitrógeno, el dióxido de carbono, etc. Y así sucesivamente. Vale, seguimos ahora con el ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos manda a buscar información e indicar la composición del bronce. Vale, tanto el bronce, el latón y el acero, del que nos hablan aquí, son mezclas donde los componentes se encuentran en estado sólido y la mezcla al final también es un sólido. Es una mezcla de aspecto homogéneo, es decir, tenemos una mezcla homogénea que también se llama disolución. Pero esta disolución, que es una mezcla homogénea sólida, una disolución sólida recibe el nombre de una aleación, donde en el bronce los componentes son el cobre y el estaño. El que se encuentra en mayor cantidad es el cobre, por lo tanto tenemos que el soluto y el disolvente, si el cobre es el que se encuentra en mayor cantidad, tenemos el cobre de disolvente y de soluto tendremos el estaño. A continuación aparece el latón. El latón es una mezcla de cobre y de zinc, donde el componente mayoritario es el cobre. Por lo tanto, si el componente mayoritario es el cobre, tenemos que indicar que el disolvente va a ser el cobre y el soluto va a ser el zinc. Y nos quedaría por último el acero. El acero es una mezcla fundamentalmente de hierro y de carbono. Vi en los ejercicios que me mandasteis que alguna gente ponía
carbono y manganeso. A ver, manganeso y otros tipos, y cromo, molibdeno, etcétera, se le puede añadir al acero, sobre todo al acero inoxidable. Pero el acero es una mezcla donde tiene que haber hierro, fundamentalmente, y carbono. El componente mayoritario es el hierro, por lo tanto, el soluto, que es el que está en menor cantidad, es el carbono, y el disolvente, que es el que está en mayor cantidad, va a ser el hierro. Vale, así terminaríamos los ejercicios de la página 60. Ahora tenemos que irnos a la página 71, al ejercicio 13. Vale, en la página 71 del ejercicio 13 que tenéis aquí, nos dice, en este dibujo se representa una disolución, es decir, una mezcla homogénea. Indica en tu cuaderno cuáles son las partículas del disolvente y cuáles son las de soluto. Entonces, en este caso, las de disolvente serán las que se encuentran en mayor cantidad, tal y como se puede ver en el dibujo. Las de disolvente serán las partículas de color verde, que son de las que hay más, y las de soluto serán las partículas de color rojo, que es las que están en menor cantidad. Y en el apartado B nos dicen, basándote en este esquema, dibuja en tu cuaderno cómo sería una disolución hecha con agua, con sal y con azúcar. Entonces, voy a cambiar de página y voy a poner aquí, bueno, página 71, ejercicio 13 y apartado B. Entonces tenemos una disolución donde hay agua, por lo tanto este va a ser el disolvente, y de solutos vamos a tener sal y azúcar. Estos son los solutos. Vale, si mezclamos todo esto, es decir, si mezclamos la sal, el azúcar y el agua, lógicamente vamos a obtener la disolución. Entonces, imaginaros que el agua voy a considerar que es el disolvente y lo voy a poner como si fuesen bolitas. La sal voy a suponer que son bolitas rayadas y el azúcar pues voy a suponer que son bolitas pues de color verde. Entonces tendríamos un recipiente donde la mayor cantidad de bolitas son de agua, es decir, tenemos muchas bolitas sin rallar o sin rellenar, y luego de sal tenemos alguna por ahí, y de azúcar pues otras por ahí puestas, y así sería el esquema de una disolución. Incluso puedo poner más bolitas de agua, porque del disolvente voy a tener bastante, y ya estaría hecho el apartado B del ejercicio 13. Y por último me quedaría de la página 72, el ejercicio 21. Vale, en este ejercicio nos dicen, las colonias se preparan mezclando alcohol, agua y otras sustancias que les proporcionan olor y color. Es decir, tenemos una disolución, que es una mezcla homogénea, la disolución en este caso se llama colonia, y vamos a tener un soluto o varios y un disolvente. Claramente aquí, como tenemos agua en estado líquido, el disolvente va a ser H2O, es decir, el disolvente va a ser agua. Como solutos, pues nos dicen que mezclamos alcohol y colorante alimentario. Porque de hecho en el ejercicio nos comentan, mezcla 10 cucharadas soperas de alcohol con 3 cucharadas de agua y 5 gotas de colorante alimentario. Obtendrás un líquido transparente del color del colorante. Indica qué tipo de mezcla es. Pues claramente, si yo mezclo agua con alcohol y con un colorante, bien sea azul, verde, del color que queráis, y obtenemos un líquido transparente del color azul o verde, vamos a obtener una mezcla homogénea. Por lo tanto, vamos a obtener un tipo de mezcla que es una mezcla homogénea, o lo que es lo mismo, una disolución. Y en el apartado B nos dice que identificamos cada sustancia como soluto o disolvente. Ya os lo hice aquí, este apartado B. Ya tenemos que soluto es el alcohol y el colorante, y como disolvente el agua. Bueno, estos son los ejercicios que teníais que haber entregado. Ahora realmente lo que me importa es que vosotros los corrijáis en la libreta. Yo, como ya os comenté, lo que valoro es haber hecho la entrega. Ahora, lógicamente, pues podéis tener algunos fallos y, muy importante, debéis de corregirlo. Y sobre todo, debéis de corregirlo porque así atendéis a la explicación como si yo os lo hubiese corregido en el encerado durante una clase presencial normal. Bueno, pronto nos vamos a ver, chicos. Estudiad mucho
y practicar porque el examen ya sabéis que es para la semana que viene. Un saludo.